Bueno, continuamos pues con nuestro programa del día. Un poquitico, nos pasamos un poquitico de tiempo. Le pedimos excusas a la doctora Gloria Ruiz, que es nuestra siguiente conferencista. Este es un tema muy importante que quisimos incluir dentro de este congreso, porque de antemano les quiero decir, ¿por qué se incluyó? Porque yo soy una persona, yo tengo psoriasis hace 30 años y gran parte de mi psoriasis se controló el día que yo comencé a cambiar mis hábitos alimenticios, el día que yo dejé de comer comida chatarra, el día que yo comencé a dejar una cantidad de cosas un poco de toxinas que yo le entraba a mi cuerpo día a día. Entonces, por eso decidimos tener esta conferencia, porque nosotros los pacientes con psoriasis y en general todos los pacientes, y ahorita la doctora Gloria nos va a aclarar todas estas preguntas, no nos cuidamos. La doctora Gloria Ruiz, ella es nutricionista, dietista de la Universidad Católica de Manizales, es coach en hábitos, maneja terapia en psicología de alimentación, que es la psiconutrición, un término nuevo que yo no conocía y que nos va a explicar bien de esto. Habla sobre la terapia en hipnosis clínica reparadora, terapia en banda gástrica virtual, es certificada en la psicología de la obesidad, certificada en psiconutrición. ¿Qué quiere decir esto? Psicología de la nutrición es la relación entre el alimento, el ser humano y sus emociones. Entonces, sin más preámbulos, doctora, muchas gracias por estar acá en este espacio, en este Congreso Nacional y digámoslo que internacional, porque queremos decirle, doctora Gloria, que tenemos más de 14 países conectados en este momento. Y nada, pues sin más preámbulos, la dejo con la audiencia. Buenas tardes y muchas gracias, doctora. Hola, muy buenas tardes y qué rico, agradezco mucho a Fundapso por darse la oportunidad y por darle la importancia a este tema de la nutrición, que realmente es fundamental. Aclarando el tema de la psiconutrición, es un paso más allá. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan como seres humanos, no llegan como diagnóstico. Los pacientes no son un diagnóstico, son personas que les gusta comer, que tienen unos hábitos, unas creencias, algo con lo que han crecido toda la vida con respecto a la alimentación. Entonces es muy complicado que cuando llegan donde la nutricionista simplemente le entreguen una lista de alimentos que están prohibidos y unos cuantos que pueden comer y que por lo general no les gusta. Entonces el tema de la psiconutrición o psicología de la alimentación es tan bonito y es tan importante porque está abarcando todo: el ser humano, la relación con el alimento y la relación con sus emociones. Entonces esta charla va a mezclar un poco de todo. Yo sé que esperarían escuchar que no pueden comer y eso lo vamos a hablar, pero también es importante hablar de esta parte emocional. Entonces vamos a compartir por aquí la pantalla y un segundo, por favor, que no sé por qué no me sale la pantalla. Una ventana, listo. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla completa? Correcto, doctora Gloria. Alimentación en pacientes con psoriasis. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya hablamos de lo que tiene que ver con la psiconutrición. No sé por qué no me pasan acá las diapositivas. Bueno, listo. Entonces, primero quiero que se cuestionen quienes están allí, ¿qué es el alimento para ustedes? ¿Por qué empezamos con esto? Porque por lo general la gente cree que los alimentos son para satisfacernos, para llenarnos, y resulta que realmente cumplen otras funciones. Entre tantas, pues lo necesitamos para nutrirnos, para nuestra supervivencia, pero resulta que también son para disfrutar. Los alimentos tienen una misión muy importante de darnos placer, y eso es lo que precisamente se ve castrado, se ve reprimido cuando un paciente tiene un diagnóstico y va a que le quiten una cantidad de alimentos. Entonces es importante que se cuestione cada uno qué es el alimento para ustedes. ¿Por qué comemos lo que comemos? Porque a unas personas les gusta más unas cosas que a otras. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando un paciente llega
y nuevamente le quitan una cantidad de alimentos, la mayoría de las veces no lo cumplen porque muchas veces tienen un significado especial para ellos. Comemos lo que comemos por herencia, por costumbre, a veces por ignorancia porque no sabemos que nos hacen daño, por emociones y tal vez por el presupuesto. Un aspecto muy importante también para tener en cuenta en el tema de la alimentación es que sea una alimentación consciente. En la medida en que nos alimentemos de forma más consciente, vamos a disfrutar más los alimentos. Si los disfrutamos más, las emociones van a ser más positivas y por lo tanto la digestión y absorción de los alimentos se va a ver beneficiada. La alimentación consciente no es una alimentación, no es una dieta, perdón, es básicamente estar en el presente, aquí y ahora, con el alimento, y esto también se denomina como mindfulness eating. ¿En qué se resume la alimentación consciente? Que comamos en un lugar tranquilo, usando todos los sentidos, observando el alimento, oliéndolo, viendo sus colores, su forma, disfrutar realmente. Y este disfrute del alimento se genera en la boca. Cuando tenemos en contacto el alimento con nuestra lengua, masticamos muy despacio, comemos muy despacio, allí realmente es el inicio de la digestión con la tialina y adicional a esto, allí es donde realmente disfrutamos. El disfrute no es cuando tragamos, por eso debemos comer de una forma muy lenta. Por otro lado, cuando hablamos de la alimentación, del hambre emocional, es importante diferenciar el hambre fisiológica del hambre emocional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que tenemos un diagnóstico delicado, en este caso pues hablamos de la psoriasis, pero en muchos otros casos los pacientes pueden llegar a querer comer lo que no deben simplemente por un asunto emocional. Entonces aquí es donde la psiconutrición juega un papel tan importante. No es tan sencillo, uno como nutricionista o antes en mi práctica, porque ya no lo hago, me queda muy sencillo. Llegó un paciente con psoriasis, no coma esto, esto y esto, solo coma esto y chao. Pero de ahí a que el paciente tenga la facultad para aplicarlo, y esto no tiene que ver con disciplina o con voluntad, también tiene que ver con asuntos emocionales. Entonces, cuando hablamos de alimentación fisiológica, estamos hablando de hambre fisiológica, estamos hablando del hambre que se siente en el estómago, el hambre que nos da después de 4 o 5 horas de haber comido, que está enfocada principalmente a nuestra supervivencia y a nutrirnos. Pero tenemos que también conocer el hambre emocional o llamada también ansiedad por comer. Y esto lo refieren incluso pacientes que no tienen ningún diagnóstico. ¿Qué es el hambre emocional o ansiedad por comer? Es querer llenar un vacío emocional con comida. Entonces tengo un diagnóstico, tengo psoriasis, tengo un brote, estoy en crisis, esto obviamente altera mis emociones, me pone triste, me preocupa, me da miedo y esto me puede desencadenar el hambre emocional. Allí es donde es muy poco probable que tenga las herramientas para comer únicamente lo que deseo, lo que debo comer. Principalmente se comen alimentos altos en azúcar, altos en aditivos y altos en grasa porque son los que más activan el sistema de recompensa. Hay más de 50 tipos de hambre emocional. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que a los pacientes no se pueden abordar únicamente con alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Hay que ir mucho más allá. Un tipo de hambre, por ejemplo, para ponerlos un poco en contexto, sería hambre de afecto, hambre de compañía, hambre de descanso. Entonces, como una de las herramientas que hemos aprendido desde pequeños es que para gestionar las emociones, si estamos tristes comemos, cuando estábamos pequeñitos nos decían que hasta que no nos comiéramos todo del plato, entonces no nos podíamos parar. Entonces siempre se ha relacionado la comida con la parte emocional, entonces es un papel importante, un tema importante allí para abordar. Otra parte importante es el tema de los antojos. Es algo que no podemos castrar. Si un paciente con psoriasis que le encanta la torta de chocolate se encuentra en una crisis, en un brote o en cualquier otro momento tranquilo de su proceso, de su diagnóstico, se antoja de un pastel de chocolate. Resulta que normalmente no se lo come porque se cuida, pero si en algún momento llega ese antojo y no comérselo, se siente restringido y le genera ansiedad por comer, estamos reprimiendo algo que tal vez le pueda generar mucho bienestar a ese paciente. ¿Por qué?
La mayoría de las veces los antojos nos conectan con una experiencia positiva o una experiencia feliz del pasado, generalmente con la niñez. Entonces, inconscientemente, si estoy en crisis, puedo estarme antojando ese pastel de chocolate y seguramente es porque, por ejemplo, de pequeñita, la mamá cuando llegaba del trabajo me llegaba con un pastel de chocolate y se juntaba la alegría de ver a la mamá con ese alimento específico. Entonces, este tipo de conexiones desde los antojos es muy importante tenerlos en cuenta porque queremos un paciente no únicamente con crisis más espaciadas o brotes más espaciados, sino también un paciente feliz, un paciente tranquilo. Y definitivamente la alimentación hace parte de esto. Definitivamente sí, la relación entre lo que comemos y nuestro bienestar es un hecho, es algo completamente claro. Sin embargo, pues de hecho, pues nuestra salud se ve favorecida cuando estamos nutridos, pero aquí tenemos que tener en cuenta tres términos. No es lo mismo comer que nutrirnos y que alimentarnos. Y yo estoy segura que la mayoría de las personas que están acá conectadas tenían estas tres palabras como sinónimo. Entonces vamos a hacer la diferencia. Comer es básicamente el acto de llevar el alimento a la boca. X alimento, cualquier alimento. El momento en el que llevo el alimento a mi boca, eso es comer. Nutrirme realmente es cuando ese alimento se empieza a descomponer y en el intestino se empieza a absorber. Cuando ese alimento se convierte en nutrientes individuales, en aminoácidos, en ácidos grasos esenciales, allí es donde se empieza a absorber en el intestino y ahí realmente me estoy nutriendo. Hay muchas personas que suponen que comen alimentos muy saludables, pero si su intestino, su microbiota intestinal no está en buenas condiciones, no hay mucha probabilidad de que esos nutrientes realmente se estén absorbiendo. Entonces hay que revisar este punto. Y por último, el término alimentarse involucra todo el contexto de en qué lugar, si es un lugar agradable, si es un lugar tranquilo, si como despacio, si aplico el tema de la alimentación consciente o si por el contrario es un lugar estresante, donde hay peleas, donde no está adecuado de una forma favorable. Entonces, la alimentación y la nutrición realmente son un tema integral que abarca muchísimas cosas, no simplemente qué puedo comer y qué no puedo comer. Ahora, entrando más en materia sobre la alimentación y la psoriasis, yo sé que sobra esta definición, este concepto de psoriasis sobra, sin embargo lo quise traer acá de una forma muy concreta porque hay unos términos fundamentales que se relacionan con lo que vamos a hablar de la alimentación. Este estado inflamatorio de la psoriasis, que es crónico, es decir, que lleva mucho tiempo, donde se altera el sistema inmunitario y genera pues las lesiones que ya conocemos pues claramente. ¿Qué pasa con esto? Esto viene de un tiempo atrás, ¿sí? Y este tiempo atrás es que la mayoría de las enfermedades con mucho tiempo de anticipación se han gestado a nivel del intestino. Sabemos que allí se aloja aproximadamente el 70% del sistema inmunitario, del sistema de defensas. Entonces, primero todo empezó en el intestino. Hay cambios en la microbiota, tanto de la piel, en la dermobiota de la piel, como en la microbiota del intestino. En los pacientes con psoriasis hay muchísimos síntomas gastrointestinales y esto tiene que ver directamente con los cambios en la microbiota que hay específicamente con ellos. Hay una investigación publicada en el 2018 donde se identificó que los pacientes con psoriasis, que es la macrobiota de los pacientes con psoriasis, tenía componentes diferentes a los de los pacientes que no tenían psoriasis. Allí se detectó que principalmente había aumento de firmicutes y de bacteroidetes, y esto pues se distingue con los otros pacientes que están pues sanos o sin el diagnóstico de psoriasis. Estos cambios en la microbiota intestinal, hay un estudio también que fue realizado y se publicó por la revista científica Scientific Reports, donde se aumentan los firmicutes y esto pues genera unas alteraciones mayores de esta microbiota y por lo tanto mayores efectos o mayor probabilidad de brotes de psoriasis. Todo este desequilibrio, ¿a qué se debe? En parte pues a
a lo de la genética, agentes externos como el alcohol, como el tabaco, pero como vamos a hablar de alimentación, entonces en este caso se debe principalmente a los hábitos alimentarios. ¿De dónde viene esta inflamación? Esta inflamación de la que hablábamos a nivel de la piel viene de la permeabilidad intestinal que se genera principalmente por los alimentos altos en tóxicos, como nos hablaba el doctor inicialmente. Entonces, esta permeabilidad intestinal, ¿con qué se genera principalmente? Con el consumo de lácteos, por el aporte de caseína, que es la proteína de la leche que es altamente inflamatoria, también de la lactosa, también se genera por el gluten, que es la proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en la avena, en el centeno. También se genera esta permeabilidad intestinal por el consumo de grasas hidrogenadas, grasas con omega 6. Acá estamos hablando de todos los aceites que por televisión nos dicen que son súper saludables y los que la mayoría de la gente compra, como por ejemplo aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, que son completamente proinflamatorios. Todo lo que contribuya a inflamar nuestra microbiota intestinal, nuestro intestino, pues va a repercutir en la inflamación a nivel de la piel con la psoriasis. El consumo de azúcar, incluidos los endulzantes, incluido el jarabe de maíz. No solo estamos hablando del azúcar blanca, sino también de la maltodextrina, de la fructosa, del agave. Todo esto contribuye a inflamarnos también a nivel intestinal y, por supuesto, los ultraprocesados. Y acá vale la pena mencionar cuando estamos hablando de ultraprocesados. Cuando consumimos productos, no son tanto alimentos, son productos que consumimos que alteran sus propiedades para que se potencie el sabor, para que aparentemente y de forma visual los veamos más atractivos, tienen potenciadores de sabor para que queramos consumir en más cantidad, tienen un alto nivel de procesamiento, tienen químicos, aditivos, conservantes, tienen un largo periodo de fecha de vencimiento para poderse conservar. Por lo general vienen en paquetes para comer de forma inmediata o en lata, y también otros vienen listos para introducir en el microondas y comerlos de inmediato. ¿Cuáles son esos componentes con los que tenemos que tener más cuidado a la hora de comprar comprar los alimentos y procurar que no sean tan procesados? Cuando encontramos, por lo general para los pacientes, yo siempre les digo que traten de tener cuidado con los nombres raros, porque cuando ellos ven glutamato monosódico, carragenina, tartrazina, no son componentes que ven muy a menudo y es difícil a veces de grabárselos. Entonces, cuando un producto tiene más de 5 componentes, así con estos nombres, lo ideal es alejarnos de él. Entre menos ingredientes de este tipo tenga, pues muchísimo mejor. O si no consumimos ultraprocesados, pues realmente esto sería lo ideal. Entonces, ¿qué comer? Realmente hay que tener el concepto claro y tenerlo en cuenta, el concepto de bioindividualidad, porque a pesar de que hay un macro de alimentos o de componentes que en psoriasis y en general en enfermedades inflamatorias, autoinmunes, es importante tener cuidado con ellos, cada paciente es un mundo diferente y teniendo en cuenta sus gustos, sus hábitos, muchas otras cosas, a nivel nutricional se trata de, en lugar de ser algo restrictivo, que sea algo muy ajustado de la mejor manera, de la manera más amable para ese paciente, pero que obviamente nos contribuya al objetivo que tenemos, que es mejorar el pronóstico de la enfermedad. La idea es evitar ultraprocesados, evitar solanáceas. Las solanáceas contienen un componente que se llama solanina, que sí se ha visto que directamente influyen o repercuten en el desencadenamiento de la psoriasis. ¿Cuáles son estas solanáceas? El tomate, la papa, la berenjena y el pimentón. Estos alimentos sí específicamente la idea es que no estén presentes en la alimentación de los pacientes con psoriasis. ¿Cuál es la propuesta? Porque de todas formas la parte social, la parte familiar, sobre todo la social, implica que a veces también por temas del ritmo de vida tan acelerado, tengamos que recurrir a este tipo de alimentos o productos ultraprocesados. Entonces la idea es recomendarle al paciente algo realista, algo que sí esté en las manos de él hacer y negociar. Entonces se propone
o propongo una alimentación antiinflamatoria, porque va directamente relacionado con lo que no queremos, queremos disminuir la inflamación. En cuanto a los ultraprocesados y comida real, lo que sí necesitamos comer en gran cantidad es comida real, o sea, comida, alimentos naturales de la tierra, que nacen en plantas, en árboles, en la tierra. Esto se le llama comida real. La propuesta es que del 100% de la alimentación, el 80 o 90% sea, ojalá, a base de comida real. Y podemos dejar entre un 10 y un 20% para el resto. ¿El resto qué es? Un antojo, una invitación, una celebración. Ojalá ese porcentaje sea menor, pero como tenemos que tenerlo en cuenta para poder generar un balance y algo donde el paciente, con lo que el paciente se identifique para mejorar sus hábitos a largo plazo. No solo es que el paciente se ponga juicioso y se ponga las pilas un mes y al mes ya está cansado de la dieta restrictiva, sino que sepa que puede tener otras alternativas. Y además el uso de prebióticos y prebióticos que van a contribuir a fortalecer esa microbiota intestinal y por ende pues nos va a generar un mejor pronóstico con el tema de la psoriasis. Entonces, ideal para consumir vegetales. ¿Cuál es la idea? Para obtener mayor cantidad de nutrientes de todos los vegetales, la idea es comer en forma de arco iris, es decir, entre más colores tenga la ensalada o los vegetales que hagamos, va a ser más importante o va a ser más agradable para la parte visual y asimismo vamos a asegurarnos que va a tener diferentes tipos de nutrientes. Acá en esta foto pues tenemos que exceptuar, como lo dijimos anteriormente, el tomate, la berenjena, las papas, pues esto lo tenemos que tener aparte, pero de resto, entre más colores consumamos, garantizamos ese aporte de micronutrientes por parte de los vegetales. ¿Qué es importante? Aumentar o reforzar el consumo de estos vegetales que son los que son más ricos en folatos y más ricos en vitamina C. Entonces hablamos de todas las hojas verdes, también de los frutos rojos, incluyendo moras, fresas, frambuesas, la guayaba, la naranja, el kiwi, el brócoli es muy alto en vitamina C. Entonces tenemos que reforzar el aporte de este grupo de alimentos, aunque en general los vegetales, excepto los que incluimos, y frutas, es importante y beneficioso incluirlos. Cuando hablamos de prebióticos, estamos hablando de fibras vegetales. Los prebióticos son de origen vegetal. ¿Y cómo actúan estos prebióticos? Lo que hacen es como fortalecer ese crecimiento de bacterias buenas en nuestro intestino, fortalecer esa microbiota intestinal. Lo que caracteriza a estos prebióticos es su aporte de inulina y su aporte de fructooligosacáridos. Aquí hay que tener cuidado con algo, y es que adicional al ajo, la cebolla, el puerro, las alcachofas y el banano, que son ricos en prebióticos, resulta y que sí los debemos reforzar en la alimentación, hay otros como la avena, que son altos en inulina, pero están por fuera de los que debemos consumir. Entonces tenemos que tener cuidado y revisar allí con más cuidado. Los fermentados son ideales también para fortalecer esa salud intestinal. Entre ellos se encuentra la kombucha, que ha estado muy de moda, el kefir, el yogur. Cuando hablo de yogur, hablo de un yogur completamente natural, que haya tenido un tiempo de fermentación adecuado para que disminuya ese aporte de caseína y de lactosa que por naturaleza pues nos aporta. Estos fermentados nos aportan bacterias vivas que también están ayudando a que se fortalezca ese intestino. En cuanto a las grasas, ya hablamos de cuáles grasas no deberíamos consumir, pero las grasas son fundamentales para nuestra salud en general. Grasas antiinflamatorias, entonces lo ideal es usar aceite de oliva. Antes había un mito con el aceite de oliva que se decía que no se puede cocinar con él. Realmente no se debe someter a temperaturas muy altas, pero hasta 60 grados centígrados, es decir, saltear unos vegetales, algo que sea en fuego bajo y por corto tiempo. Sí se puede usar el aceite de oliva para cocinar, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de linaza, son aceites que no son inflamatorios y que soportan
unos niveles de calor importantes o de temperatura. Las aceitunas es otra fuente de grasa buena, de muy buena calidad. El pescado, principalmente cuando hablamos de la trucha, es la que más se salva por ahora del tema de tóxicos, de mercurio y todo esto, porque sabemos la riqueza del salmón en cuanto a omega 3. Sin embargo, no se recomienda consumirlo más de una vez por semana por este riesgo de contaminación. Cuando hablamos también de grasas buenas, tenemos que tener en cuenta el cacao, no las chocolatinas que venden llenas de azúcar y llenas de leche. Hablo de cacao, ojalá cacao orgánico, más de un 70% de concentración de cacao, lo venden para hacerlo en forma de tomar, de chocolate para tomar, lo venden como snacks, entonces la idea es tenerlo muy en cuenta. Hablamos del aguacate, que también tiene un importante aporte de omega 3, las semillas, las nueces, almendras, marañones. El maní no hace parte de este grupo. La mayor parte de la vida lo hemos confundido y no hace parte de este grupo. El maní es proinflamatorio, el maní es alto en omega 6, que es proinflamatorio. No quiere decir porque algún día me comí un paquete de maní, pues ya es lo peor, pero no debe estar dentro de la rutina alimentaria. Semillas como la linaza, la chía, también tienen un buen aporte de grasas saludables. Con respecto a las proteínas, lo ideal es, sabemos que hay proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. En cuanto a las de origen animal, se trata de que la carne roja, principalmente la carne de res, estos pacientes tengan un bajo consumo, ya que se ha visto que es la más proinflamatoria que hay. Se recomienda un consumo máximo de una porción en cada 15 días, una porción pequeña. Es importante tener en cuenta que para cuidarnos, y esto siempre lo resalto, alimentarnos bien tiene que ver con nutrirnos y también disfrutar. Podemos comer rico, podemos hacer recetas diferentes, podemos ser creativos. Es la única forma realmente de disfrutar y de que este cambio de hábitos sea algo a largo plazo y no nos aburramos de ello. Entonces podemos preparar recetas ricas. Estas proteínas pueden ser, siempre y cuando las preparemos con grasas saludables, pueden ser desmechadas, asadas al horno con alguna salsa que tenga los ingredientes apropiados. Entonces la idea es disfrutar. Hablamos del huevo. El huevo tiene ácido araquidónico y el ácido araquidónico es uno de los agentes proinflamatorios también. Entonces, no diría que no pueden consumir huevo, además que tiene otras propiedades muy importantes, pero digamos que dos o tres veces a la semana sería un consumo prudente del huevo. Cuando hablamos de proteínas de origen vegetal, que de hecho tienen un muy buen aporte de proteína, además de otros nutrientes, estamos hablando de las arvejas, los garbanzos, la quinoa, los frijoles y las lentejas. Es importante tener en cuenta, como estamos hablando de creatividad nutricional y gastronómica también, que estos alimentos los podemos preparar de diferentes formas. Es decir, hoy en día se preparan snacks muy ricos. Cuando tostamos, metemos en el horno a tostar las arvejas, los garbanzos y las lentejas. Sirven de snacks, se les pone un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, se meten al horno, quedan tostaditos y los podemos consumir como snacks o los podemos consumir adicionándole a las ensaladas como un toque crocante. Se pueden hacer hamburguesas de lentejas con quinoa, se pueden hacer cremas, sopas. Es válido y es muy importante abrir nuestra mente y buscar como alternativas adicionales para que no se convierta en algo aburrido. Cuando hablamos de los carbohidratos, teniendo en cuenta que mencionamos que la harina de trigo, la avena, son altamente inflamatorias por el gluten, entonces tenemos que tener cuidado con el grupo de los carbohidratos. Este grupo es demasiado grande y contiene tanto carbohidratos nutritivos como no nutritivos. Dentro de los carbohidratos nutritivos tenemos las frutas, que son fundamentales, ojo, las frutas enteras,
nunca el jugo. ¿Por qué? Porque en el jugo lo que estoy haciendo es tomándome únicamente la fructosa de esa fruta. Estoy dejando atrás la fibra, se degradan algunas vitaminas y algunos minerales. Entonces lo ideal es que sea la fruta entera. Si de forma muy esporádica, me antojo de un jugo, está bien, pero la idea es que sea de rutina la fruta entera. Dentro de este grupo de carbohidratos también se encuentran los tubérculos, el plátano, la yuca, la racacha, que son pues también muy válidos, son alimentos reales, de donde sacamos la papa por el contenido de solanina. Pero hay otra parte de los carbohidratos que se refiere a las harinas refinadas. Entonces tenemos pasteles, tenemos tortas, tenemos panes a base de harinas refinadas, y aquí estoy hablando de gluten y estoy hablando también de azúcar, que van completamente de la mano con estas preparaciones. Entonces lo ideal es evitarlo al máximo, lo ideal es que vaya dentro de ese 10%, que sea algo esporádico, que sea para cumplir un antojo. Sin embargo, es válido también tener en cuenta que la mayoría de preparaciones o de alimentos que se hacen con harina de trigo, hoy en día tenemos la opción de otras harinas. Por ejemplo, harina de almendras, harina de coco, harina de quinoa, harina de arroz. Entonces, volvemos a la creatividad nutricional. Podemos perfectamente preparar arepas, panes, pasteles con este tipo de harinas y con ingredientes que no nos van a afectar para nada, y que van a ser parte de ese complemento en la alimentación que es el disfrute. Cuando hablamos de pastas, espaguetis, todo esto, hoy en día vienen pastas de quinoa, pastas de arroz, pastas de chía. Entonces es una alternativa también importante. Es muy distinto decir cero pastas, cero harinas. Bueno, listo, pero entonces, ¿qué puedo comer? ¿Con qué lo puedo reemplazar? Y la idea es que pues acá estamos dando opciones para esto. Algo acá también importante para fortalecer es, bueno, el tema de los probióticos, que ya lo mencionamos inicialmente, su fortalecimiento pues en la microbiota intestinal. Cuando hablamos de suplementos nutricionales, pues hay un estudio del 2013, sin embargo faltan más estudios donde se demostró que algunos suplementos nutricionales que son antiinflamatorios pueden reducir la inflamación en la psoriasis. Acá estamos hablando del aceite de pescado, de la vitamina D, vitamina B12, el selenio. El omega 3, pues se piensa que sí, si le ponemos lógica, pues debe tener un muy buen efecto. Sin embargo, aún se encuentra en estudio, y lo que logramos con esta suplementación, aunque es individual, es lograr una disminución en la frecuencia y en la gravedad de los brotes de psoriasis. Bueno, y este creo que es un tema delicado donde no vamos a profundizar, pero quise traerlo a colación y dejarlo allí como en punta para que ya pues cada profesional y cada persona indague más sobre él. Y es en cuanto a los beneficios que el ayuno intermitente puede traer con el tema de la psoriasis, así como en otro tipo de diagnósticos autoinmunes y en fin. Y es que se ha visto, faltan más estudios. Hay uno acá que encontré, pero pues tiene mucho sentido, donde se ratifica que los síntomas cutáneos de la psoriasis pueden mejorar gracias al ayuno, porque reducen la descamación, reducen el grosor de la piel. Acá está pues la referencia del estudio. Aquí se hace referencia a un ayuno intermitente modificado. ¿Por qué modificado? Porque estamos hablando de un ayuno 5-2, es decir, el paciente come 5 días normal entre comillas, ¿por qué? Porque es teniendo en cuenta todas las recomendaciones que hicimos anteriormente, no normal como los hábitos con los que venía anteriormente, y por 2 días que no sean consecutivos, se hace un ayuno disminuyendo o restringiendo ese aporte calórico. Esto tiene que ser personalizado, esto debe ser guiado, esto debe ser teniendo en cuenta muchos aspectos del paciente. Entonces, pues está esta referencia de este estudio. Si nos remitimos al concepto de autofagia, que es uno de los principales temas del ayuno intermitente, pues podemos tener en cuenta que la autofagia promueve un fortalecimiento del sistema inmunitario y hace que se disminuyan las células que están pues comprometidas negativamente. Entonces quise traer a colación este tema para que ya cada quien
lo pueda ampliar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Doctora Gloria, muchas gracias. La verdad que una conferencia muy buena y como comentaba yo inicialmente, es importante que trajimos a colación esta charla porque, como yo les decía, gran parte de mi psoriasis se controló con solamente cambiar mis hábitos alimenticios, con dejar la comida chatarra, voy a ser sincero, con comer todo lo que usted nos acaba de recomendar, buena proteína, pero sobre todo muchas verduras, mucho pescado, mucho pollo y disminuir mucho las harinas. La verdad es que queríamos que todos los pacientes y las personas que estén conectadas pues aprendieran a alimentarse, como usted dice, no es sufrir, no es dejar de comer, sino disfrutar. Y disfrutar, como usted dice, ese 80% y ese 20% que queda, pues bueno, ahí cometemos los pecaditos. Bueno, ¿algunas preguntas, doctora Gloria? Rápidamente aquí a ver. Dice, Carlos Pérez nos pregunta, doctora, ¿qué tan cierto es lo del síndrome del intestino poroso? Según esta teoría, restos de comida se filtran a través de la pared intestinal a la sangre y esto provoca que el sistema inmunológico, se altere y se genere una fuerte inflamación. ¿Qué opina de eso, doctora? Bueno, yo quisiera acá en este momento, si puedo, si la tecnología me lo permite, compartir la pantalla un segundito porque esa respuesta, la respuesta a esa pregunta es completamente relevante y acá tengo una imagen que puede ayudar a aclararla. Y estamos hablando de ese intestino poroso, estamos hablando de permeabilidad intestinal, que es directamente lo que genera la inflamación, tanto a nivel intestinal como a nivel sistémico. Entonces, quiero que observen esta imagen. ¿Me confirma si ahí la están viendo? Correcto, doctora. Este es el interior del intestino. Acá están las células del intestino, los enterocitos, que normalmente esta es una célula, esta es otra, tienen que estar así junticas, seguidas, y por allí van entrando los nutrientes que se van absorbiendo. Esta es una unión estrecha, saludable entre los enterocitos, pero resulta que debido a los tóxicos de los alimentos, del aire, a la lactosa, a la caseína, el gluten, todo lo que hablamos, todos estos agentes proinflamatorios, estas uniones se van separando. Esto es una unión estrecha defectuosa. Como se van separando, entonces ya no entran solo los nutrientes, sino que entran también virus, bacterias y todos estos tóxicos. Esto a su vez se va al torrente sanguíneo, se distribuye por todo el cuerpo y ahí es donde viene la inflamación sistémica, ocasionando reacciones inflamatorias, inmunológicas, autoinmunes, cáncer. Pues en este momento estamos remitidos al tema de la psoriasis, pues que está dentro de todo esto. Entonces, pues creo que con esta imagen está completamente ratificado lo que menciona la persona que está participando. Claro, muy clara y aparte de eso muy ilustrativa. Bueno, pregunta por aquí Duxa, dice, doctora, ¿los productos como el yox y el yogur son aconsejables por los probióticos? Bueno, ahí me da un poquito de pena con la industria alimentaria, pero es que realmente la industria alimentaria desde muchos años con su evolución, realmente ha perjudicado mucho la salud de las personas. La mayoría de esos yogures que contienen probióticos, pues los probióticos son anulados con estos procesos de pasteurización con altos grados de temperatura, entonces pues realmente no es algo confiable. Es distinto si hacemos un yogur casero que no se somete a esas altas temperaturas, que se le adicionan los probióticos, entonces ahí sí estamos hablando de algo pues realista. Ya metiéndome un poquito en el campo médico, los médicos saben que específicamente qué tipos de probióticos también recomendar y combinado con estos fermentados, pues pueden ayudar muchísimo en el manejo de la inflamación intestinal y la inflamación sistémica. Gracias, doctora. Pregunta Luz María, ¿la dieta ketogénica es en base a grasas y es altamente antiinflamatorio? ¿Qué opina de esta dieta? Bueno, esto está dividido. ¿Por qué? Porque a pesar de que la alimentación cetogénica tiene un alto aporte de grasas, si se hace de forma responsable, porque la alimentación cetogénica, tanto la alimentación cetogénica como el ayuno intermitente,
son terapias clínicas nutricionales que se deben llevar a cabo con responsabilidad, no por moda, no porque salió en Instagram, no porque cualquier persona lo hace. Entonces, cuando hablamos de una alimentación cetogénica bien hecha, hablamos de que hay un alto aporte de grasas, grasas antiinflamatorias, grasas buenas, y hasta ese momento vamos bien, pero resulta que también tiene un importante aporte de proteína. Entonces, si dentro de ese aporte de proteína consumimos los que son menos inflamatorios, pues vamos bien. Si a esto le adicionamos un importante aporte de vegetales, discriminando pues los que son altos en solanina, vamos bien, y un mínimo aporte de carbohidratos, vamos bien. Entonces, sí es una buena idea, pero teniendo en cuenta esas minucias e individualizando la terapia según muchos aspectos del paciente. Bueno, doctora, pues la verdad es que en aras ya del tiempo, porque ya completamos en este momento 6 horas continuas de congreso. La verdad es que tenemos el equipo que está detrás de todo de toda esta logística, ya es hora de descansar. Queremos agradecerle mucho, doctora, por esta oportunidad que nos da para conocer sus conocimientos e invitarla para que se vincule a Fundaxo, para que nos acompañe a futuro en este tipo de charlas que son muy buenas, porque vuelvo y repito, yo soy el primero abanderado que digo, si cambiamos nuestros hábitos alimenticios, vamos a tener un mejor control de nuestra enfermedad. Finalmente, para cerrar su presentación, doctora, ¿qué consejo nos puede dar a todos los pacientes con psoriasis dentro de este congreso? Bueno, primero que no son su diagnóstico, que primero que todos son seres humanos que pueden comer rico, que pueden disfrutar la comida, que hay opciones, pero deben remitirse a las personas indicadas para que esas recomendaciones nutricionales sean de una forma integral, de una forma holística, y que a nivel emocional se cuiden, que hay una relación grandísima entre la alimentación y las emociones, y si esto lo fortalecemos, vamos a tener una mejor gestión a la hora de llevar a cabo esas recomendaciones de los alimentos que no les hacen tanto provecho. Bueno, doctora, no quiero dejar a don Carlos Pérez, que ha estado conectado todo el tiempo sin su pregunta es cortica. Doctora, ¿es recomendable la leche de kefir para fortalecer la microbiota? ¿Será la leche de kefir? Sí, kefir, disculpe. Sí, claro que sí. Realmente no es una leche, es como una especie de fermentado y realizado de una forma responsable y de una forma natural y cuidándola, pues porque esto se hace con unos animalitos, entre comillas, que se llaman tibicos, entonces requieren un cuidado, y sí, es excelente para fortalecer la microbiota intestinal. Bueno, entonces, nada, muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Desde el equipo de Fundax, todos los pacientes y todo el mundo, le damos los agradecimientos por su charla. Bueno, y pues como dice el dicho, todo final es feliz y nadie quiere que se acabe lo bueno, pero desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo. Queremos finalmente cerrar nuestro congreso de manos de la doctora Natalia Hernández, quien es una dermatóloga. Ella fue presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología, con todos la sabiduría para podernos hablar. Y doctora, finalmente queremos que nos cierre el congreso con un mensaje que nos invite a los pacientes para que aprovechen estos espacios. Ustedes, de su tipo de vista como médica, como dermatóloga, todas las dificultades que se tienen en la consulta normal. Entonces, nada, doctora, que nos haga un cierre ya desde nuestro congreso, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Nuevamente felicitándote a ti y a todo el equipo por este magnífico congreso. Llevamos 9 congresos y realmente cada uno es mejor si se puede. Gracias a todos los colegas y gracias sobre todo a los pacientes por haber estado hasta este momento escuchando. Yo creo que los pacientes deben aprovechar mucho estos espacios, porque realmente el tener Fundaxo como apoyo, el tener el conocimiento compartido que hemos tenido durante todo el recorrido de hoy, no solo de los tipos de la enfermedad, del compromiso de diferentes comorbilidades, lo que acaba de hacer ahorita la doctora con su dieta. Yo pienso que fue un recorrido maravilloso desde toda la parte de calidad de vida, de conocimiento de la enfermedad y lo que los pacientes deben saber. Simplemente seguir invitando a los pacientes para que, si tienen conocidos con la enfermedad, consulten, hagan parte de estas asociaciones que realmente ayudan a que los pacientes tengan
un bienestar, mejor dicho. Muchas gracias a ti, Guillermo, y pues a todos que tengan un excelente fin de semana. A Socolderma, en mi nombre como Natalia, dermatóloga solita también, ahí estaré siempre apoyándolos y con mucho cariño porque sé lo importante que es esta enfermedad y el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, doctora, muchas gracias. También queremos dar los agradecimientos a Socolderma, que es la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, que siempre nos apoya en estos eventos. Al grupo Colsor, que es el grupo de investigación de psoriasis. También queremos darle gracias a nuestros sponsors que fueron y nos hicieron posible que este evento se pudiera realizar, a AVI, Pfizer, Amgen, Biomédica de Occidente, Boehringer, Novartis y Janssen Farmacéutica. Agradecerles a todos ellos, a sus ejecutivos, por permitir también que este congreso se haya podido realizar. Al grupo de trabajo, a mi equipo, quiero darle unos agradecimientos y un reconocimiento público, porque no es fácil estar desde las 7 de la mañana aquí en estas instalaciones de Fundax, donde estamos en este momento, llevándoles toda la logística para que las imágenes, el sonido, todo les llegue a ustedes muy bien. Un reconocimiento especial a nuestro ingeniero técnico, a nuestro community manager y a nuestro webmaster, que es Nicolás Chica, quien es la persona que está encargada de que todas las imágenes salgan. A Carlos Álvarez, que es la persona que está pendiente de toda la comunicación, de todos los mensajes que mandan los pacientes y de que obviamente el sonido también salga bien. A Paola también, que nos ha colaborado toda la mañana. A Julián David, también en la parte técnica que nos colaboró, y a todo el grupo interdisciplinario que no se ve aquí en Fundaxo. Quiero agradecerles a todos, a todas las personas que se conectaron a nivel internacional, a nivel nacional, decirles que esta es su fundación, es de ustedes, y que Fundaxo, como siempre lo digo en los cierres de los congresos, va a existir hasta que ustedes, los pacientes y los familiares y cuidadores, quieran. El día que ya ustedes no quieran que no hayan pacientes, pues cerraremos la fundación. Entonces aprovechen. Yo tengo muchas personas de otras patologías que me llaman, como el vitiligo y otras, de que cuánto desearían por tener una fundación que los apoye, que los guíe, que los pueda orientar, que no los deje solos, que sea la voz de aliento. Entonces, a todas las personas que por X o Y motivo no se pudieron conectar al congreso, lo vamos a hacer llegar por nuestro canal YouTube e invitarlos a que saquen un día nomás del año para ustedes, para su enfermedad, para verse bien, para ver cómo pueden mejorar la condición de vida. Y a todas las personas que de una u otra manera han hecho posible esto, muchas gracias. Invitarlos también para decirles a los pacientes en Colombia que no están solos, que en Fundaxo, aparte de este educación continuada para ustedes, tenemos otros servicios más. Comuníquense a www.fundaxo.org o al 311-377-7844 por nuestras redes sociales @Fundaxo o a nuestra línea que es info@fundaxo.org. Aquí hay una persona y un grupo interdisciplinario que nos va a ayudar, sobre todo en estos momentos de pandemia, en estos momentos de virtualidad. Los va a guiar cómo hacer para superar las barreras de acceso. Los va a guiar para ver cómo pueden obtener sus tratamientos, sus medicamentos, sus citas médicas. ¿Cómo hacer más llevadero eso? Queremos también decirle por este medio al Ministerio de Salud y a las EPS que nosotros somos aliados de ustedes, que lo que queremos es minimizar los gastos, que lo que queremos es que el paciente, nosotros podamos entrar en tratamiento y disminuir esa carga que muchas veces se llega cuando aquellos pacientes tienen que reiniciar terapias costosas, abandonan las terapias por uno o qué motivo. Entonces, desde aquí somos sus aliados. A todos, muchas gracias. A todos nuestros profesionales de la salud que nos acompañaron hoy, darles los agradecimientos y el reconocimiento a la doctora Claudia Arenas, vicepresidenta de Socolderma, la doctora Ángela Londoño, dermatóloga de la ciudad de Medellín, el doctor Luis Castro, dermatólogo de Bogotá, la doctora Paola Cárdenas Rojas, dermatóloga, oncóloga también de la ciudad de Bogotá, la doctora Miriam Vargas, dermatóloga y cofundadora de Fundaxo, el doctor Julio Roberto Amador Patarroyo, dermatólogo de la ciudad de Bogotá, la doctora Natalia Hernández, que nos acabó de cerrar el congreso, el doctor Juan Raúl Castro, dermatólogo, la doctora María Fernanda Ordóñez y la doctora Gloria Ruiz, especialista en psiconutrición. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en un futuro evento.
Buenas tardes.